un repaso a las mayores migraciones de la historia. ¿Cómo estás, Vladimir? Buenas tardes, bienvenido, querido. Buenas tardes, querida. Agradecido de estar una vez más en este segmento tan maravilloso que ya va para 4 años. Mira cómo pasa el ¡Cuatro tiempo. años! Así es, el tiempo pasa. No, Claro, comenzamos en el 2020 con la pandemia. con la pandemia. Ya vamos por el 2024. Pero Bueno, bueno, que sigan sí, los años. amén, amén. Y este Amén. es un tema bien apasionante porque, bueno, el tema de las migraciones es un fenómeno que ha existido siempre en el mundo. Sí. Es algo que ya nos toca a nosotros los venezolanos, que aparecemos en las estadísticas mundiales ya de la ONU desde hace tiempo. Y me pareció pertinente hacer una revisión realmente de cuáles son las más grandes de la historia, qué es lo que Mm. las motiva, cuáles son los tipos de migraciones que existen, porque digamos, el tema es un poco más complejo de lo que parece, ¿no? Y Mm. entonces yo creo que eso es importante para entender sobre todo el contexto venezolano de dónde estamos y cómo el mundo se está moviendo. ¿Cuál se estima ha sido la primera migración grande? Bueno, yo creo que ¿Se remonta a cuándo? bueno, se remonta desde el Paleolítico existieron las migraciones por Sí, los cambios exacto. climáticos, pero yo diría que una de las más grandes ha sido la de la colonización, que hubo una migración doble ahí. La primera, que fue cuando los colonizadores se paraban en África para transar todo lo que son los esclavos. Se calcula que fue entre 12 y 15 millones de africanos que se trajeron a las colonias. Y la segunda ola que vino ya son los europeos que, huyendo de sus situaciones, se asentaron aquí en América. Esas quizás Ujú. son las dos como más grandes de la historia, Prominente. más, sí, quizás la historia de los siglos más recientes. Y que fue interesante porque fíjate, nosotros los venezolanos venimos de esa mezcla y hoy en día están conformados esta cantidad de países a lo largo de todo el continente que es producto de esas dos grandes olas migratorias. Ah, Entonces, claro, cuánto impactaron incluso, ¿no? exactamente. Sin embargo, hay que recalcar, Gladys, que también hay migraciones internas dentro de los países. Por Ujú. ejemplo, Estados Unidos vivió una con el tema de los afroamericanos, que fueron 6 millones que fueron por el tema de la segregación racial, que se mudaron Mm. a otros estados del norte huyendo de las situaciones del sur. Ujú. En el caso de China, por ejemplo, es uno de los países que más migraciones internas tienen porque es tan grande, hay tanta densidad poblacional que internamente se van moviendo. Y hay una interesante que nos toca a nosotros también como venezolanos, que es cuando la explotación petrolera hubo esa migración, Europea. exacto, y Principalmente europea, también del sur. del Sí. sur europea y también del interior del país buscando los grandes centros urbanos. O Ah, sea, si ya. nosotros vemos aquí ciudades como Valencia, como Maracaibo, Caracas, es el resultado de esa migración. Me incluyo porque yo soy migrante interno del estado Sucre. Sí, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, ¿Qué edad tenía? tenía 16 años y la verdad que crecí en un pueblo llamado El Pilar y allí, que Paula lo conoce. Entonces, claro, cuando estás allí, tú buscas son oportunidades. Eso es lo que se conoce como una migración por crecimiento económico. Claro. Tú quieres tener oportunidades para estudiar, tú quieres tener un trabajo. Entonces, el país todavía se mantiene, Venezuela, como muy centralizado en ese sentido. Lamentándolo mucho. Lamentándolo mucho, porque el deber ser es que cada Ujú. estado, a pesar de que tienen sus universidades, digamos, no cubre o no tiene una calidad lo suficientemente buena como para cubrir la demanda que se espera. Y bueno, tienes que emigrar para buscar esas oportunidades. Bueno, pero es que de hecho debería, ¿no? Una buena política, o digamos una buena gerencia, una gerencia eficiente apunta a la descentralización. Lo revisábamos el otro día, Ujú, justamente a empoderar cada estado, cada región con sus fortalezas, a así trabajar es, sus debilidades y que en esas regiones se presenten una serie de oportunidades para la población local y que inviten también a otros así a es. mudarse y a vivirla y también a beneficiarse, ¿no? De esa Claro. fortaleza. Sería el ideal, Porque, pero es. exacto, sobre todo esas migraciones que son como forzadas, porque hay procesos migratorios que son hasta positivos. Por ejemplo, el fenómeno que se dio aquí una vez cuando se creó la colonia Tovar, eso fue bien organizado, eso fue un proyecto donde se invitaron a personas de Alemania a venir para acá, porque eso era luego de la guerra independentista de Venezuela, el país había quedado mucho en ruinas y se quería como que fomentar esa Claro. cultura de la agricultura y todo eso. Y bueno, independientemente que tuvo sus altos y sus bajos, eso es una migración como bonita, porque es como un intercambio cultural y se va fomentando como una colaboración. Pero hay muchas que no Y el son así. mestizaje también. Y También, exacto, es que eso es lo que, bueno, los especialistas además subrayan en todos estos temas que estamos atravesando. mm, Bueno, además, estos dramas humanitarios que están haciendo que muchos tengan que salir de sus países de origen, ¿no? En sí, estas migraciones forzadas. Y eso lo destacan porque es el esencial para que mm, definitivamente los países se desarrollen de mejor manera, aprovechando ese movimiento natural claro.
desde Claro. siempre, Sí, con una debida inclusión, el aprovechamiento justamente de esas fortalezas del migrante para el desarrollo local. Ese es el buen criterio, el e- buen manejo y en algunos exacto. casos sí se aplica, ¿no? Claro, Y se ha aplicado incluso acá. exacto, y sobre todo que vivimos en un mundo globalizado donde, bueno, un joven se gradúa hoy en día y, ¿por qué no? Puede ir a estudiar a Nueva Zelanda, aprovechar las oportunidades de ese país, regresar a su país o residenciarse en otro. Ese es el movimiento de alguna manera positivo natural. Pero, por ejemplo, hay muchas causas como son las guerras, que estamos viendo lo que está sucediendo, por ejemplo, con el caso de Hamas e Israel, el tema de Rusia con Ucrania, Siria, que allí Brasil, bueno. genera, por ejemplo, los desplazados, los refugiados, son forzados, las hambrunas que han ocurrido en el mundo. Recuerdo que hay una hambruna que, no sé si has escuchado hablar de la gran hambruna de la papa de Irlanda, eso fue como en 1845, tranquilo que yo no había nacido. Pero esa hambruna hizo que 1 millón de irlandeses salieran huyendo del país por hambre, porque literalmente se estaban muriendo de hambre y muchos de ellos entraron a ciudades como Nueva York en Estados Unidos para crear lo que nosotros vemos esos asentamientos hoy y esos Ajá. descendientes. Y bueno, no podemos evitar hablar de la diáspora venezolana, porque de hecho nosotros está publicado por la Organización Internacional de Migración, que forma parte de la ONU. Los amigos que nos escuchan pueden meterse en el web y bajarse el informe de migraciones en el mundo para el año 2020. Ahí aparece Venezuela como una de las grandes migraciones actuales. Las últimas cifras ya yo las dejé como en 7 millones, 7 millones y Sí, ya se medio. habla más de 8. Imagínate, más de Sí. 8. Y entonces, claro, esto es un proceso que crea una especie de desequilibrio, no solamente para nuestro país por la fuga de talentos, sino también para otras naciones que tienen que acogerlos. Se generan temas como xenofobia. Lo mismo está ocurriendo mucho en Alemania con esta comunidad, de estas comunidades africanas, por ejemplo, Ah, sí. que están migrando para allá. En el caso de Francia también, porque bueno, al final somos un mundo que estamos todos interconectados y todo tiene que ver con todo. Entonces no puedes aislarte y decir No, simplemente pues, bloqueo a los inmigrantes y no, no pues. me Esa no inmiscuyo es en la nada. salida, así lo ha demostrado la historia. Exactamente. Lo que toca es, bueno, que se puedan organizar, además trabajar de manera mancomunada. En el caso del continente americano, todos los gobiernos deberían estar ya entendiéndose para poner en práctica políticas eficientes que ayuden desde el punto de vista humanitario, que Claro. permitan incluir lo que hablábamos antes, ¿no? De una forma inteligente, Sí. la inserción social de una forma inteligente que permita además desarrollar a esos países destino Ujú. todavía mucho más. El Claro. mestizaje demostrado, estudiado, analizado, es altamente positivo. Ujú. Absolutamente. Altamente positivo para el planeta. Y yo creo que lo podemos hablar incluso en una escala menor. Yo puedo contar de mi propia experiencia, Ujú. casada con un peruano, Ajá. desde hace ya muchos años, no saquemos esa cuenta. Pero la realidad es que ha sido divino la mezcla. Yo he Claro. aprendido mucho de esa cultura a través de Exacto. él y viceversa. Y Claro. te das cuenta de que al final, pues, ganamos más, ¿no? Desde el Sí. punto de vista de conocimientos, aprendizaje, de criterio, de parada ante la vida, bueno, Y, y, justamente de los cambios mundiales, y sociales. sobre todo de aceptación y respeto, porque al final que la paz en el mundo se busca es con aceptar que el otro es diferente, con poder proteger esa diversidad que existe. Fíjate que hay un número que yo saqué de este reporte de la ONU, y hay en el mundo actualmente 281 millones de migrantes internacionales, es Imagínate. decir, que se han ido a otros países por diferentes motivos. Eso Eso no incluye representa. refugiados, ¿o sí? Eso también está incluido los refugiados ahí. Mm. Estamos hablando de 3.6 millones de la población mundial, cuando en los años 70 era solamente 2.1. Entonces ha habido un crecimiento significativo, casi que un 50% más comparado con hace 4 o 5 décadas atrás. Y algo que me llama la atención es que cuando vemos los países que más reciben migrantes, el número uno es Estados Unidos, Mm. y los que más de alguna manera, de donde salen más emigrantes, es decir, van hacia afuera, es la India, México y China. Son las Los personas, tres, los tres. Esos son los tres grandes que que por exportan más diferentes personas. razones, exacto, exportan o Exactamente, expulsan también. Ese exactamente. término también es válido. Exacto. Y los países que reciben, número uno, como dije, Estados Unidos, número dos, Alemania, y número tres, Arabia Saudita. Este número sí me llamó la atención. La verdad que hay que ponerle como la lupa para ver si es por el tema del desarrollo petrolero, si hay oro Mm. ahí, hay que chequear a ver si esa es una Ujú, oportunidad. ujú. Pero bueno, lo cierto es que sigue habiendo en el mundo estos éxodos masivos. Europa y Asia, Gladys, sigue siendo los dos grandes continentes que reciben el 61% de los migrantes. O sea, yo pensaba que era América, pero Norteamérica solamente recibe 21%, más o menos como 59 millones,
que es sumando lo que es Canadá y Estados Unidos. Claro, son los que reciben. Ese porcentaje está allá arriba. Exactamente, está Claro, allá arriba la principalmente. presión está arriba, en Es el norte. correcto. Los Y latinoamericanos... hasta de China les llegan. Hasta de China. Los latinoamericanos somos más que todo exportadores de talento, más que importadores en este Qué momento. triste, no me digas sobre eso, todo- porque además sobre qué todo talentazo que Venezuela. están aprovechando en otros países. Claro, eso es lo doloroso. Ajá. Sí, te agradezco mucho todos estos datos y que nos invitan a la reflexión, por supuesto, y aquellos que tienen responsabilidades directas, a ver si en algún momento consideran, por supuesto, ¿no? Ujú. Girar para beneficiar a la población venezolana y que pueda la población instalarse en este país como corresponde, desarrollar a Venezuela con todas sus bondades y disfrutarnos, además, como connacionales, bueno, en ese enfoque que siempre tuvimos, además, Sí, ¿no? De explotar así es. nuestra tierra, de trabajar nuestra tierra, de desarrollarnos aquí. Y para nosotros más Sí. bien es inédito todo esto que acabas de repasar. Claro, ahora fíjate algo interesante, Gladys. Mirando el futuro, cuando yo tengo intercambios con estos, por ejemplo, ambientalistas, Ujú. se proyecta que las mayores diásporas que van a ocurrir van a ser por cambios ambientales, por el tema del Sí, calentamiento global. Es decir, no solamente por persecuciones políticas o por mejoras económicas, sino porque los desastres naturales que se vienen, el tema de la elevación de las aguas, que siempre se ha hablado que los Países Bajos, las Islas Fiji, el tema incluso se habla de Venecia, que son las primeras que van a quedar sumergidas. Y yo pienso que en un futuro de aquí a 100 años, Venezuela más bien se va a convertir en un punto de venida, porque Venezuela es rica no solamente en la fuente geográfica, sino también en fuentes hídricas. ujú. Lo que se espera en el futuro del mundo, la gran batalla es por el agua potable, y Venezuela Ay, es no, rica no en me imagino manantiales y este todo eso. momento. Dios nos Sí, ampare, una cosa así extrema, de verdad. Pero lo exacto. cierto es que, como bueno, cuando uno revisa la historia, te das cuenta de que justamente esos cambios, ¿no? Esos fenómenos naturales, esos cambios climáticos, en Ujú, fin, pues los movimientos del planeta, cantidad de cosas que han forzado desde ujú, siempre, desde la existencia de la civilización, a claro. moverse para sobrevivir. Para sobrevivir, que Ujú. básicamente, y a veces es cíclica, o sea, a veces te vas de un sitio y después eventualmente regresas, que eso es lo que esperemos que pase en Venezuela. Amén. Tu palabra vaya adelante. Gracias, querido. Ha sido un placer Gracias. tenerte. Lo ubican por @Mr. Aguilera. Está con nosotros cada 15 días en el segmento Curando Cultura General. Hoy revisando las mayores migraciones de la historia. 2:56 viene Puntos Cardinales por mi parte. Será hasta